Vamos a mirar la palabra del Señor para entrar en la predicación en esta hora de la tarde. Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26. Vamos a estar en pie. No vamos a leer una novela de Corín Tellado, ni vamos a leer una novela de García Márquez, ni tampoco vamos a leer un poema de Pablo Neruda. Vamos a leer la palabra de Dios, la eterna palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 26. Vamos a leer algunos versículos en esta hora de la tarde desde el verso 36. Mateo 26, 36 hasta el verso 39. Mateo 26, 36 al 39. Dice la palabra en el verso 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Lean el 37. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. No sea como yo quiero, sino como tú. Oremos, Señor Jesús, en esta hora de la tarde. Todas las cosas están abiertas y desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te ruego que tu palabra no regrese a ti vacía, que tu palabra haga la obra para la cual tú la has enviado. Habla, Señor, a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tenga la amabilidad de tomar asiento. Quiero predicar con el tema principios para alcanzar tu victoria. Amén. Y voy a compartir algunos principios basados en la palabra del Señor que nos van a permitir alcanzar nuestra victoria. Esta mañana hablábamos en la escuela dominical cómo vencer nuestros problemas y se me trucaron las enseñanzas porque la de esta mañana la iba a predicar ahora y la de ahora la iba a predicar esta mañana, pero cuando comencé no me fijé y ya me di cuenta esta mañana, dije, pero ya no podía frenar, así que alguien necesitaba oír lo que iba a predicar supuestamente ahora, y alguien que vino ahora necesita oír lo que yo iba a predicar hace un rato atrás. Principios para alcanzar tu victoria. Algunas cosas te quiero decir en esta hora. Primero, en Dios todo es posible. Amén. Si tú entras a una casa de fe, tienes que estar convencido de eso, de que en Dios todo es posible. Segundo, en Dios todo tiene solución. Amén. Sea el problema que sea, si nos ponemos en las manos de Dios, tendrá solución. Tercero, en Dios nunca estaremos solos. Y la cuarta cosa, Dios nunca ha perdido una batalla, y mucho menos una vida. Dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 10 y verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si hay alguien que te conoce hoy aquí, es el Señor. El Salmo 139 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Estaba leyendo una historia extraordinaria de un hombre que fue abandonado en la basura, aquí en los Estados Unidos. Allí quedó tirado en la basura, lo recogieron, un niño abandonado. Y había una pareja ya ancianos
quienes toda la vida se habían dedicado a cuidar niños que no eran sus niños, a hacer un foster care. Y llevaron ese niño a esa casa. Ya esta pareja, como llevaban tantos años, se sentían ya ancianos, dijeron: no vamos a recibir un niño más. Pero llegó este niño. Lo recibieron y este niño hoy es un hombre que creció. Cuando era niño se burlaban de él porque los niños se dieron cuenta en la escuela de su origen y le decían: el sucio, el que salió de la basura. Y se burlaban de él. A veces los niños son muy crueles. Le pegaban al punto de que su padre tenía que esperarlo en la parada del bus, pero como ya era un anciano, lo esperaba con su bastón, y más los niños se burlaban: mira, ahí va tu anciano padre que no puede caminar y necesita un bastón. Pues este niño hoy es un hombre joven aún, y es un hombre que tiene una compañía que está valorada en más de 60 millones de dólares. Y es un hombre que, aunque fue abandonado, aunque supuestamente crecería y viviría sin un futuro, pero él fue inspirado por la vida de esos dos ancianos. Tanto que él dijo: cuando yo sea un hombre, yo quiero hacer lo mismo que ellos hicieron. Nadie te conoce tanto como nuestro Dios. Tú no eres un accidente. Tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí porque eres mejor o peor que nadie. Estamos aquí en el propósito de Dios. Jesús lo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. El Señor conoce mis estados de ánimo. Él sabe cuando estoy triste y cuando estoy alegre. Él sabe cuando tengo miedo y cuando me siento envalentonado. El Señor conoce mi entrada y mi salida. Así que si somos ovejas de Dios, porque eso es lo que Dios espera que usted y yo seamos, ovejas del Señor. Si somos ovejas del Señor, tenemos que someternos a esa verdad. Él nos conoce. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Verso 28, y yo, esa es la misión de Dios para usted y para mí. Y yo les doy vida eterna. Dice: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él no ha perdido una batalla y mucho menos va a perder una vida que se ponga en las manos del Señor. Si tú te escondes en la mano del Señor, nadie te arrebatará de su mano. Aunque un ejército, decía el rey David, acampe contra mí, no temeré, en ti estaré confiado. 4 principios que quiero compartir en esta hora con ustedes que pueden ayudarnos para que alcancemos nuestra victoria, tu victoria, mi victoria. Porque cuando buscamos una victoria, estamos en una batalla. Y la batalla mía no es tu batalla. Tu batalla no es mi batalla. Cada uno de nosotros, gústenos o no, tenemos que levantarnos y pelear nuestras propias batallas. El primer principio que quiero compartir con ustedes en esta hora es: busca a Dios aunque tu alma esté afligida. La aflicción no es una excusa para abandonar a Dios. La aflicción no es una excusa para no congregarnos. La aflicción no es una excusa para refugiarnos en los frágiles lineamientos de este mundo. Aunque estés afligido en esta mañana, corre a Dios. Aunque estés sufriendo, corre a Dios. Aunque estés llorando, corre a Dios. Aunque no tengas fuerzas, corre a Dios. El texto que leíamos nos dice a nosotros que el Señor Jesús fue a Getsemaní, conocido como el Monte de los Olivos.
que está al nororiente de Jerusalén. Es un monte donde hoy en día hay un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Cuando uno va a Jerusalén y tiene la oportunidad de estar ahí, ve al fondo allá la ciudad antigua y ve la cúpula sobre la roca, el domo sobre la roca, que es la mezquita que fue construida en el sitio donde estuvo el templo de Salomón. Es una vista maravillosa. Pero más que la vista, hay que tener en cuenta que la palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Cuando hablamos de prensa de aceite, estamos hablando del lugar donde se machacaban las aceitunas para que ellas pudieran dar el aceite. Quiere decir que cada aceituna era triturada, era pisada. Y ese proceso nos está hablando del proceso por el cual usted y yo necesitamos pasar para ser formados a la imagen de Dios. No es fácil ponernos en las manos de Dios. Hay quienes piensan que ponerse en las manos de Dios entonces es una vida libre de problemas. No. Entienda lo que dice Filipenses 1:6: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Ese proceso de perfeccionar es un proceso de formar, de darle la forma, no la que yo quiero, sino la que Él quiere de mí. El texto que leíamos decía: no como yo quiero, sino como tú quieres. Porque a veces lo que yo quiero se ve bueno, se ve agradable, pero al final no es la bendición para mi vida. Por eso es mejor someternos al proceso de Dios. Por eso es mejor permitir que Dios nos forme, que Dios nos estructure, que Dios nos dirija. Qué diferente es el huerto de Getsemaní al huerto del Edén. Cuando usted lee acerca del huerto del Edén y lee acerca del huerto de Getsemaní, usted notará que hay dos grandes diferencias. En el huerto del Edén, el hombre hizo lo que quiso y sufrimos las consecuencias de ello. Pero en Getsemaní, Jesús no iba a repetir el mismo error. Allí Él dijo: no como yo quiero, sino como tú quieres. Jesucristo llama a sus discípulos muy cercanos y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Noten que Jesucristo, en su profunda tristeza, decidió orar. Porque este primer principio es: aunque estés afligido, busca a Dios. Aunque estés llorando, busca a Dios. Aunque no tengas respuestas, busca a Dios. Aunque parece que tienes la razón, busca a Dios. Jesucristo está a puertas de ser crucificado. Va a experimentar dolores que nunca antes había vivido. Iba a vivir un tiempo de aflicción y angustia que cuando lo miramos detalladamente no nos alcanzamos a imaginar cómo su frágil cuerpo pudo soportar aquello que llevó sobre sus hombros. El ser coronado con espinas, el ser torturado y afligido y angustiado. Cuando nosotros tenemos un problema, una crisis, ¿qué pasa? Nos consume. Cuando usted vive un problema, no come de la misma manera, no duerme de la misma manera, no piensa de la misma manera, no disfruta de la misma manera, porque un problema tiene la tendencia de querer consumir nuestra vida. Pues Jesús está a puertas de vivir algo terrible,
algo angustioso. Y aunque tenía a sus 12 apóstoles, escogió a 3 de ellos para abrirles el corazón. Su angustia y tristeza eran profundas, pero desde esa condición decidió buscar el rostro del Eterno. En Primera de Crónicas, en el capítulo 4 y verso 9, dice la palabra del Señor: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz con dolor. Verso 10 de Primera de Crónicas 4 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Noten que está en aflicción Jabes, está en angustia, pero decidió buscar a Dios. Y cuando uno busca a Dios, dice que Dios le otorgó a Jabes lo que le pidió. Aunque estés en aflicción, busca a Dios. Dice la palabra del Señor que Jonás, desde el vientre del gran pez, estando en angustia, cuando su espíritu desfallecía dentro de él, clamó al Señor. ¿Y qué le sucedió? Dios le respondió. David invocó al Señor en medio de la angustia. Lo leímos en el Salmo 30. Si usted notó bien, el salmo que leímos al comenzar este servicio, el Salmo 30 es un salmo de acción de gracias. ¿Por qué? Porque David ha sido librado de la muerte. Noten cómo dice el Salmo 30, porque hay que saberlo leer. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Él comienza con el final, si así lo podemos decir. Ya es un hecho la obra que Dios hizo en él, pero luego nos cuenta el proceso. Y dice: no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Luego dice: Jehová Dios mío se apodera, se apersona del Señor. Porque, hermanos, Dios tiene que ser mi Dios en el tiempo bueno, pero en el tiempo malo Él es mi Dios. En el tiempo de la bendición Él es mi Dios, pero cuando no hay nada Él es mi Dios. A ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma de la muerte. Literalmente David nos está diciendo: estuve prácticamente muerto, pero Él hizo que mi alma subiera. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y mire lo que dice el verso 4. Por eso es que los cantos que entonamos aquí no son para quemar tiempo ni para llenar espacio. Cantar a Jehová, quienes vosotros sus santos, y celebren la memoria de su santidad. Hermanos, cada culto nuestro tiene que ser una celebración, aunque haya lágrimas, aunque haya aflicción. Hemos decidido buscar el rostro del Señor, Dios Todopoderoso. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por eso David dijo: caiga yo en manos del Dios vivo y no en manos de los hombres. Esa es la gran diferencia. Por la noche durará el lloro, pero vendrá una mañana. A la mañana vendrá la alegría. Mire tan interesante el verso 6. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido. Porque todos tenemos momentos de autosuficiencia, donde decimos: ya la hice, me va bien, ya no necesito, ya para qué voy a ir a la iglesia. ¿Cierto? Pero noten cómo dice el verso 7. Pero cuando Dios esconde el rostro de nosotros, entonces somos turbados. Cuando Dios se esconde de nuestras vidas, viene la oscuridad.
que su presencia nunca me falte y que su gozo sea nuestra fortaleza. Por eso David termina diciendo: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio. ¿Qué significa eso? O sea, le quitó el vestido de la aflicción, le quitó el vestido del dolor, le quitó la túnica de la amargura. Desataste mi cilicio y me vestiste. Ese ceñir es vestirse. Me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Aunque estés afligido, busca a Dios. ¿Por qué? Porque aunque nuestras circunstancias sean adversas e incomprensibles, no hay nadie como nuestro Dios. El segundo principio que quiero compartir con ustedes en esta hora de la tarde es: rinde tu voluntad a Dios. Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aprende ese secreto. Rinde tu voluntad a Dios. Es un secreto de prosperidad, es un secreto de bendición, es un secreto de liberación. La prioridad del Señor Jesucristo no era hacer la voluntad suya, sino la voluntad del Señor. Él se rehusó a hacer su voluntad. Él quiso decir: sea no como yo quiero, sino como tú lo deseas. Todos tenemos una naturaleza humana porque la heredamos de Adán, y esa naturaleza siempre nos quiere impulsar a hacer nuestra voluntad, a que se cumplan nuestros caprichos, a vivirse según nuestros preceptos. Qué triste que nosotros no podamos confiar en el Señor y terminemos viviendo como Adán, quien por hacer su voluntad se olvidó de la voluntad de Dios. Así que es importante que nosotros no tengamos temor de ir a Getsemaní, porque en Getsemaní muere el yo y nace un nuevo hombre que sabe hacer la voluntad de Dios. Mateo 26:44 dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Notemos que 3 veces oró Jesús la misma oración. Pero noten ustedes la gran diferencia. La tercera vez que Jesucristo terminó de orar, ya no fue el mismo que regresó a ver a sus discípulos. En esa tercera oración ya era otro Jesús. Ahora vino con seguridad. Ahora le dice a los discípulos: vamos ya, ha llegado la hora. Estoy listo, estoy preparado, aleluya, porque ya no haré mi voluntad. Yo sé que estoy haciendo la voluntad del que me envió. La oración trae seguridad a nuestras vidas. Las promesas de Dios se desatan cuando renunciamos al yo, a nuestros caprichos, y permitimos que se glorifique la presencia del Señor. Lucas, en el capítulo 22 y verso 43, dice que mientras Jesús oraba, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aprende a rendir tu voluntad a Dios, que no estarás solo. El Señor va a fortalecerte en la hora de angustia. Dios no va a quitar nuestros dolores o nuestras pruebas. Por el contrario, lo que Dios hará es darnos valor para ir a esos problemas, ir a esas pruebas y poderlas vencer en el nombre del Señor Jesucristo. El tercer principio que quiero compartir con ustedes es que debemos aprender a perseverar aunque otros nos fallen. Persevera aunque otros te fallen.
Mateo 26:40 dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Vino otra vez y los halló durmiendo, verso 43, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En otras palabras, lo dejaron solo, aún aquellos tres en quien él más confiaba y a quienes llevó a ese lugar de manera especial para abrirles el corazón. ¿Te das cuenta la importancia de aprender a confiar en Dios aunque otros nos fallen? Quizás usted está aquí sintiendo que su esposa no lo apoya, o sintiendo que su esposo no lo apoya. A lo mejor usted está aquí pensando de que sus hijos no ayudan lo suficiente en su casa para que como familia puedan lograr ese sueño o ese anhelo que desean tener. Y tú piensas que nadie se entera o se preocupa por tu crisis o por tu problema. Pues bien, si te sientes así, si como esposa sientes que no valoran lo que haces en casa, si como esposa sientes que no te apoyan, si como empleado o como hermano o como hijo sientes que no te valoran, que no te apoyan, que no te respaldan, ¿qué sentiría el Señor Jesús cuando regresaba y encontraba a aquellos apóstoles allí dormidos, sintiéndose él quizás que nadie entendía esa situación? A lo mejor sintió que le fallaron, pero ¿qué podemos aprender del Señor Jesucristo? Noten que cuando los discípulos le fallan al Señor, Él no se rindió, fue y oró la segunda vez. Y volvió y seguían dormidos, pero Él no se rindió, fue la tercera vez y oró. Hay momentos de nuestra vida que también usted y yo vamos a vivir como el rechazo, vamos a sentir decepcionados, vamos a sentir tristeza, nos vamos a sentir traicionados, pero es el momento de acercarnos a Dios en oración. Es el momento de perseverar. No es el momento de decir no vuelvo a la iglesia. No es el momento de decir no voy a continuar más. No, es el momento de fortalecernos en el Señor Dios Todopoderoso y caminar tomados de su mano. Por eso Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, yo las conozco. El Señor conoce nuestra condición. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a desamparar. No importa la condición en la que tú y yo podamos estar en este día, el Señor nunca nos va a abandonar. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final. El cuarto principio que quiero compartir con ustedes: aprendamos a depositar toda nuestra confianza en Dios. Aprende a confiar en Dios. Identifica cuál es la fuente de tu confianza. ¿En quién tú estás confiando en este día? ¿En tus habilidades? ¿En tus capacidades? ¿En qué estás confiando? ¿Es en tu intelectualidad? Aprendamos a depositar toda nuestra confianza en Dios. ¿Estás confiando en el empleo? ¿Estás confiando en ese ingreso semanal? ¿Estás confiando en la seguridad de la economía de este país? Qué importante es aprender a confiar en Dios. Hay una anécdota que leí por ahí que dice que un siervo, agobiado por la sed, llegó a un manantial sediento, y después de que terminó de beber, comenzó a mirarse en el reflejo del agua y notó sus enormes cuernos. Y cuando él se miró y veía reflejado en el agua sus cuernos tan enormes, se sintió impresionado por la magnitud de ellos. Pero cuando el reflejo le mostraba sus paticas, las veía tan delgaditas que comenzó a avergonzarse
de sus flacas extremidades. Y mientras estaba allí viendo ese contraste en sus cuernos grandes y que se sentía orgulloso, pero miraba esa otra parte y se sentía miserable. Y mientras estaba en eso llegó un león y el siervo comenzó a correr y correr y correr. Y por fin entró al bosque donde habían árboles, pero por escaparse del león se enredó en sus cuernos. Y el león lo alcanzó. Y la anécdota cuenta que estando en su hora de morir, el siervo dijo: qué ironía, tanto que confié en mis cuernos, tan orgulloso que me sentía de mis cuernos, y vinieron a ser la ruina de mi vida. Y mis débiles patas, en las que pensé que eran feas y horrendas, fueron las que me mantuvieron con vida mientras escapaba del león. Y a veces nos pasa a nosotros igual. Pensamos que la fortaleza nuestra son mis habilidades, que la fortaleza nuestra es lo que hacemos allá afuera, que venir a la iglesia es perder el tiempo, que levantar las manos al cielo es una pérdida de tiempo, que dedicarle tiempo a Dios es inútil. Pero yo quiero decirle: Torre Fuerte es el nombre del Señor. A Él no lo vemos aquí en esta hora de la tarde, pero si hay algo maravilloso en este edificio es la presencia del Señor. Él está aquí en esta hora. Aprende a confiar en el Señor. Olvídate de tu carro, de tu casa, de tu chequera, de tu billetera. Aprende a confiar en Dios. A veces confiamos demasiado en nosotros mismos o nos confiamos en otras personas y decimos: yo por esa persona meto mis manos al agua o al fuego. Es que dicen: no, él nunca me va a decepcionar, él nunca me va a abandonar. Ponemos tanta confianza en alguien o en algo, y a Dios lo tenemos ahí relegado en el último lugar, cuando nosotros debemos poner toda nuestra confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Aprende a confiar en el Señor, aunque se ve débil, aunque se ve que su apariencia no es la mejor, pero no hay nada mejor que confiar en el Señor Dios Todopoderoso. Confía en Dios en esta hora de la tarde. En Proverbios 14, verso 26, dice: los que temen al Señor están seguros. Él será refugio para sus hijos. Verso 27, el temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Aprende a confiar en el Señor. No te confíes tanto de lo que la empresa da, la compañía da. Confía en el Señor. Yo recuerdo que hace algunos años atrás había la necesidad de enviar un obrero para una ciudad y escogimos un candidato. Y recuerdo que él dijo: a mí sí me gustaría ir, pero yo tengo muchas deudas y por esa razón no puedo, porque me voy a quedar corto. Y nosotros le dijimos: ¿y cuánto debes? ¿Cuántos son tus deudas? Tengo una deuda de $15,000. Y si me voy, pues como es por la fe. Entonces nosotros entendimos: está bien. Y llamamos a otro hermano y él dijo: sí, yo me voy. Al mes de estar ese hermano allá, me llamó: pastor, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer. Le dije: ¿qué pasó, hermano? Es que entró un diezmo de $25,000 y pues yo nunca he recibido tanto dinero. ¿Qué hago? ¿Cómo lo tengo que distribuir? ¿Se da cuenta? Aquel no fue porque debía 15,000, pero el otro fue y recibió 25,000. Ustedes se dan cuenta cómo es confiar en el Señor. Hermanos, la confianza en Dios, cuando usted aprende a confiar en Dios,
Es un proceso, no es fácil. Jesús está afligido. ¿Usted cree que cómo se siente el Señor? Mi alma está muy triste hasta la muerte, pero hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender a confiar en aquel que nos llamó. Hay que aprender a confiar en aquel que dijo: no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré yo en la angustia y yo te libraré. Hermanos, nuestra fe no es una ilusión. Nuestra fe no es una ilusión. Nuestra fe es una certeza que viene de Dios. La Biblia, por ejemplo, nos enseña que José, el hijo de Jacob, un día soñó, y ese sueño que soñó José era un sueño de Dios. Por culpa de ese sueño, sus hermanos quisieron matarlo. Por culpa de ese sueño fue esclavo. Por culpa de ese sueño estuvo en la cárcel. Hermanos, pero nunca dejó de creer en su sueño y de darle la gloria a Dios. Génesis 39:9 dice: no hay mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado Dios sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Noten que José pudo haber escogido el camino más corto. Él hubiese podido manipular la situación con la mujer de Potifar y haberla tornado a su favor. Pero José escogió el camino más largo, el más difícil: confiar en Dios. Y por confiar en Dios tuvo que vivir lo que vivió. Pero si no hubiera confiado en Dios, cuando hubo hambre sobre la tierra de Egipto, cuando se necesitó el hombre que todos rechazaron, Dios dijo: yo tengo un hombre que he estado preparando en aflicción, en tribulación, en angustia. Es el hombre que nos puede servir. Y cuando lo trajeron delante del faraón, Faraón dijo: no hay otro hombre en la tierra de Egipto quien pueda hacer este trabajo. Y lo nombraron el primer ministro. No habrán hombres exaltados por Dios si no aprendemos a confiar en el Señor. Finalmente, Dios se glorificó en la vida de José. Cumplió su sueño porque Dios es Dios todopoderoso. Aprendamos a depositar toda nuestra confianza en el Señor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Escoge en cuál huerto quieres estar: en el huerto del Edén o en el huerto de Getsemaní. En el huerto del Edén se hace la voluntad del hombre y ya sabemos el final, pero en Getsemaní se hace la voluntad de Dios y también sabemos el final. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aprende a confiar en el Señor. Vamos a estar en pie. Invito a los músicos que pasen en esta tarde a este lugar. No sé si alguien necesita una victoria. Tú decides cómo la quieres alcanzar. ¿La quieres alcanzar haciendo lo que tú quieres hacer, o la quieres alcanzar haciendo la voluntad de Dios? Tú decides. Dios siempre nos pone a decidir. Eso es lo difícil del asunto, porque Dios siempre pondrá la opción. Él les dijo: yo he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Él les dice: escojan. Ahí está, la vida o la muerte, pero Dios les dice: escojan la vida.
O sea, Dios nos aconseja. Dios a alguien le está hablando en esta tarde y le está diciendo: aprende a confiar en Dios. Claro, es difícil, va a doler, pero el final traerá un resultado extraordinario. ¿Sabes por qué? Porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Aquí hay un altar. Si alguien quiere venir, ya hay alguien que está aquí. Si alguien necesita una victoria en Dios, acércate en esta tarde aquí al altar y dile al Señor que te ayude, que te enseñe, que te muestre, que te dirija, que confirme. Que no sea nuestro propósito, que no sea nuestro capricho, que no sea mi intención, que no sea lo que me parece más bonito, que no sea lo que me parece más hermoso. No, dile al Señor: enséñame, oh Dios, enséñame, oh Dios, enséñame, oh Dios, enséñame, oh Dios. Este altar está abierto. Gracias a Dios por aquellos que aceptan este llamado en esta hora de la tarde. Vamos a tocar un canto en esta hora y vamos a decirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude. Necesitamos victoria, pero esa victoria no la vamos a conseguir si no nos metemos en las manos del Señor. Ponte en las manos del Señor. Así como aquel canto que dice: si soy, oh Dios, barro, quiero ser barro en tus manos, Jesús. ¿Por qué? Porque es mejor ser barro en las manos del Señor. Es mejor que el Señor nos forme, nos moldee, que el Señor se glorifique de una manera poderosa. No tengas miedo en esta hora de la tarde de confiar en el Señor. No tengas miedo de depositar toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Ten ánimo, ten confianza. Dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te bendiga. Dile al Señor que te fortalezca. Dile al Señor que te guíe en cada paso de tu vida. Soberano Dios, te presento cada vida en esta hora de la tarde. De manera especial todos estos hermanos que han decidido pasar al altar. Señor Jesús, glorifícate, oh Dios. Exáltate, oh Dios. Señor, hay principios para alcanzar una victoria. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a buscar tu rostro aunque estemos afligidos. Enséñanos, oh Dios, a perseverar aunque otros nos fallen. Enséñanos, Dios, a permanecer unidos a ti, aunque hay momentos que no vemos claro el camino ni el propósito. Pero los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que tendrán, oh Dios, la capacidad de no ser movidos por ninguna circunstancia. Glorifícate, mi Señor, en esta hora de la tarde. Vamos a entonar un canto. Vamos a decirle al Señor cantando con esta alabanza que queremos verle a Él obrar en nuestras vidas.